diputado del PRD, Juan Bustos, el muy sonado caso del año pasado de Saúl Benjamín Huerta, este diputado federal de Morena, de un magistrado, el magistrado Cavazos López, revisa con detalle el caso de Félix Salgado Macedonio, entra en otros temas, va al caso del ataque con ácido. María Elena, la veíamos el sábado tocando con La Maldita Vecindad. Toca al final el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y escribe Yoali en la introducción que el objetivo de este trabajo es llamar la atención del lector. Violar desde el poder retrata la falta de aplicación de protocolos y de impartición de justicia y también el peregrinar de las víctimas para que los agresores tengan una sanción real y efectiva. Es necesario leer los casos con un juicio crítico y una mirada objetiva. Seguiré insistiendo en que el abuso sexual es uno de los problemas que requieren una acción masiva, inmediata para su solución, dice en la introducción, y al final, en el epílogo, escribe: Violar desde el poder ha recopilado casos reales de violencia sexual cometida por funcionarios públicos o políticos en funciones. Bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros, Yoali. Gracias. E inicio con una frase que es recurrente en el análisis de los distintos casos. Yo sí te creo, yo sí le creo, yo sí les creo a las personas que denuncian estos hechos de abuso. Buen día, bienvenida. Muchas gracias, Ciro, por el espacio. Gracias por aceptar este libro en tu programa. Justamente, Ciro, he cumplido más de 10 años denunciando el abuso sexual, las violaciones, el caso Matatena Montessori, por ejemplo, o el abuso sexual dentro del colegio Williams por parte de un maestro a una menor de 4 años, que por cierto me demandaron por 20 millones de pesos por haberles causado daño moral cuando yo hago pública periodísticamente esta denuncia. He denunciado a maestros, a maestras, a padres, a madres, a abuelos, a abuelas que han encontrado en este delito de abuso sexual infantil y han lastimado lo que para otros es el amor más puro y lo que se cuida más, que son los hijos, los nietos. El libro, Violar desde el poder, atiende casos de políticos en funciones o candidatos, ya lo decías tú, un magistrado, que han violado desde el poder y que además han sido arropados por otros para encontrar la impunidad. Y yo preguntaría qué es lo que ocurre con las víctimas, esas víctimas que tienen que entrar en que la vida les cambia, que por supuesto si nos remontamos a las cifras, Ciro, 5.4 millones de niños al año solo en México, según cifras de una organización infantil que es Aldeas Infantiles. Han dicho que cada año esta cifra son niños, 5.4 millones de niños han tenido un abuso sexual. ¿Por año? Por año. ¿Y es una cifra que se mantiene constante? Sí, según esta organización. ¿Qué estamos haciendo en este país? Estamos tomando niños que desde recién nacidos hasta 14, hasta 15, los 12 años, 13 años. No adolescentes, solo no niños. Adolescentes, sí, solo niños y niñas. Y la OCDE, por ejemplo, ha también expuesto una cifra dolorosa en donde de 1,000 casos de abuso sexual, por ejemplo, solamente 100 van a tener una denuncia. De esos 100, solo 10 van a llegar con un juez. De esos 10, solamente uno va a alcanzar una sentencia condenatoria para el agresor. Entonces, el triste 1%. ¿Qué estamos haciendo mal? Y 99% de impunidad. Y además la impunidad en los jueces de estos casos está súper comprobado que hay un 99% de impunidad y de corrupción en los casos de denuncia de abuso sexual. De estos casos, 9 que estoy abordando en este libro, casi todos se hicieron públicos. Sin embargo, lo que hice es ahondar
en estas denuncias, exponerle al lector por qué no debemos permitir, Ciro, este tipo de funcionarios. Imagínate tú que hace unos meses supimos que el exmagistrado, por ejemplo, Manuel Horacio Cavazos López, estaba tratando o estaba buscando regresar al Poder Judicial de la Ciudad de México cuando tiene abierta una investigación y cuando ha sido acusado por sus hijas de haberlas violado sexualmente. Eso no se puede permitir. Esto busco en este libro. Generalmente la sociedad, Ciro, tiene la memoria muy corta y nosotros los periodistas no podemos compartir esa parte. Nosotros somos la memoria de lo que ocurre en este país, en el mundo, y esto es parte de lo que ocurre y lo que enfrentan las víctimas que llevan años en una terapia y que los agresores siguen libres e impunes. Y además lo dices, no lo escondes. Además de tu trabajo periodístico, tu trabajo como reportera, hay un trabajo de activismo en el sitio web Página Negra y además en tu fundación, Yoali Reséndiz, sobre este tema. No es solo un periodista que se aproxima, que trabaja, que profundiza. Es una causa para ti, Yoali. Me quedo además, desde luego, con esa percepción después de leer el libro. Ha sido una causa, Ciro, desde el primer caso de abuso sexual infantil que cubrí, porque en este país, desafortunadamente, no hay este arropamiento con las víctimas. Para empezar, las autoridades usan citando a los clásicos, no los ve y no los escucha, no les creen. En el caso, volviendo al caso del exmagistrado, por ejemplo, las pequeñas no tuvieron acceso a la prueba Bosti en la Fiscalía. Es una prueba que todas las infancias que tienen, que enfrentan una situación así tan dolorosa, pueden entrar. Y cuando la Fiscalía General de Injusticia, así la ha llamado, conoció el caso de estas pequeñas, simple y sencillamente las cosas para ellas cambiaron. Imagínate tú, la madre afortunadamente tiene una formación jurídica que le ha permitido responder y conocer y además saber contestar los amparos, promover todo aquello en beneficio de sus hijas, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas aquellas madres o padres que están defendiendo a sus hijos y que no entienden ni una coma en lo legal? No. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden cubrir una terapia psicológica? ¿Qué pasa con esos padres que prefieren que sus hijos entren a una terapia, pero que ellos no? Nunca sanan. Hay familias que se rompen, Ciro, por un caso de violación o de abuso sexual y eso nunca lo consideran las autoridades. En Violar desde el Poder abordo, por ejemplo, el tema del exmagistrado, donde las menores han dicho una y otra vez a cualquier autoridad sus testimonios. Yo he escuchado estos audios de las pequeñas en donde una de ellas narra cómo el padre, antes de entrar a la escuela, le metía el dedo dentro de la camioneta antes de ingresarla a la escuela. Son audios que la madre no ha querido hacer públicos porque ya de por sí está expuesta, pero que de ser necesario, imagínate tú, María Albarrán tuvo una conversación con la fiscal, donde la acompañaron varias organizaciones, también gente de derechos humanos, y mientras Mariel estaba dándole a la fiscal Ernestina Godoy datos sensibles de su caso, la fiscal sacó un espejo, un lipstick y se pintó los labios. Tal vez eso es algo que puedan decir muchos que nos están mirando y escuchando, que no tiene nada de malo. Sin embargo, eso es algo para mí que retrata perfectamente lo que la autoridad, claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos. Sí, me gustaría tocar 3 de los